La economía con Ernesto Fares Santoscoy, que empezamos con la Fed y la burbuja financiera que existe en el mundo. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues hace unos días fue la reunión de lo que se llama el Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal y, bueno, más o menos pasó lo que se preveía, como se lee en el comunicado y como se dio después en la rueda de prensa del señor Jerome Powell, ¿no? Cada trimestre, en estas reuniones calendarizadas, los miembros de este comité hacen un ejercicio que se llama la nube de puntos, donde pones pues, un calendario hacia futuro y los distintos miembros van poniendo dónde ven las tasas de interés en distintas fechas en el futuro. Bueno, pues de esa nube de puntos, primero la decisión fue dejar la tasa de interés quieta porque la inflación del todo no ha cedido. De hecho, pues la inflación los últimos datos salieron altos, arriba de lo esperado, y por lo tanto, pues era prácticamente imposible que la Reserva Federal se animara a bajar tasas de interés cuando la inflación se está otra vez yendo para arriba, ¿no? Pero en estas reuniones trimestrales que te digo, o sea, cada trimestre se hace este ejercicio de la nube de puntos y lo que dejan ver los que toman la decisión es que siguen pensando, igual que en el último ejercicio que habían hecho, que va a haber tres recortes antes de que cierre este año. No todos piensan exactamente igual, sino que esto es, digamos, lo que se ve en el consenso. Tres recortes, lo que llevaría la tasa de interés que hoy está en el 5,50, con tres recortes de un cuarto de punto, pues lo bajan al 5,25, al 5 y luego al 4,75. Entonces, quedaría en 4,75 al cierre del año, de acuerdo a lo que en promedio dicen los que votan en este comité. Pero para más adelante, sí le bajaron el ritmo al descenso de tasas, es decir, están viendo tasas piso más altas que las que se veían previamente para dentro del año entrante y el año 26, ¿no? También lo que se vio es que están revisando a la baja el crecimiento económico en los siguientes años y están viendo la inflación con más trabajo para bajar, ¿no? Ven que la meta del 2% se va a alcanzar por ahí del 2026. Y bueno, sí, más o menos hace sentido, porque lo que estamos viendo es que hay un nuevo entorno de inflación. Anteriormente, después de la crisis hipotecaria de 2008 hasta la pandemia, se tuvo una inflación por debajo del promedio histórico en todo el mundo. Y uno de los factores claves que estaba influyendo en esta circunstancia era China, que se inundó de productos con costos sumamente bajos en los mercados internacionales y pues generaba esa inflación por debajo del promedio, acompañado de Japón, que pues llevaba varias décadas en una situación de deflación permanente, ¿no? Entonces, del lado del lejano oriente había una inercia que jalaba para abajo la inflación en todo el mundo. Ya desapareció, tanto del lado de China como del lado de Japón. Adicionalmente, pues hay en el entorno varias restricciones al comercio de China, que empezó el señor Trump y que ha mantenido, incluso profundizado el presidente Biden. Y por otra parte, en Japón, pues estamos viendo que pues, parece ser que por fin, después de 35 años, está saliendo de la deflación crónica, con una inflación que pudiera estar por arriba del 2% este año y con un crecimiento que también podría estar por ahí del 2,7%. Bueno, y entonces eso es lo que se observa en el panorama hacia adelante en las tasas y pues el discurso de Jerome Powell, que sí advierte que no se puede declarar la victoria de la inflación, pues deja ver que sí va a haber bajas en las tasas de interés y entonces los mercados han seguido en la euforia que ya hemos comentado aquí. No es nada más por esta decisión, sino que hay otros factores que han generado lo que hemos identificado como una mega burbuja global en todos los mercados
no nada más los mercados accionarios, sino también el mercado de bonos, en los mercados de divisas, en los mercados de metales preciosos, incluso hasta en las criptomonedas, ¿no? Donde hemos visto constantemente máximos históricos. Por ejemplo, esta mañana, nuevo récord histórico en el DAX de la bolsa alemana. Hace unos días vimos que el Nikkei rompió, después de 35 años de la bolsa de Tokio, rompió el nivel de 38,000 puntos y llegó hasta 40,000 puntos. Las bolsas americanas también rompiendo récords históricos, tanto el Nasdaq como el Standard Poor's. Eh, y entonces, pues se está viendo esa burbuja también en distintos mercados accionarios. En el mercado de divisas, bueno, pues el peso es uno de las monedas afectadas por esta burbuja. El peso está inflado. Un nivel de 16,60 y tantos, como se encuentra actualmente, es un nivel de sobrevaluación evidente. Muchos dirán, no, 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 pues es mercado libre, ¿por qué va a estar sobrevaluado si así es la oferta y la demanda? No, pues es que es parte de esa inercia de activos que están sobreinflados por un exceso de inyección de dinero que no se ha querido recoger desde la pandemia por parte de los bancos centrales y por 70 países que tienen elecciones este año y que están haciendo sus gobiernos gasto electorero, como lo hace el presidente Biden, como lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus respectivos países. ¿No? Tienes un gasto exagerado para inflar la actividad económica y esa combinación con un exceso de liquidez, pues te infla los precios de los activos, como se ve a todas luces. Qué tan caros están los mercados y qué tan próxima o de qué tamaño puede ser una corrección? Porque los mercados son, al final, racionales y pues suelen de vez en cuando eh, exagerar el optimismo, el pesimismo, ¿no? Pero después viene la corrección, tanto al alza como a la baja, ¿no? Entonces, en este caso, la euforia irracional, la exuberancia, como decía Alan Greenspan, que se ha observado en los mercados en este año, tarde o temprano tendrá que corregirse. Por ejemplo, el Standard Poor's ha ganado 33% en los últimos 12 meses. Nada más, ¿eh? 33% en el mercado accionario, el índice más, de los más fuertes, ¿no? ¿Y qué tan caro está? ¿Qué tan barato? Pongo dos parámetros. Uno, la relación precio-utilidad. Precio de la acción entre la utilidad por acción. Para la muestra de 500 acciones del Standard Poor's, al viernes pasado el promedio andaba en 28,4. ¿Esto es alto o es bajo? Bueno, pues el promedio histórico es 15 veces. Y aquí estamos a 28,4. O sea, casi al doble, ¿no? Casi 30 veces. Bueno, este parámetro nos indicaría que los precios de las acciones están sobrevaluados en relación a su promedio histórico, nada más y nada menos que en un 80 y tantos por ciento. Entonces ahí ves una evidente eh, sobrevaluación generalizada de las acciones de la bolsa de Nueva York, de la muestra de estas 500 empresas del Standard Poor's. Otro parámetro, hay una cosa que se llama la tasa de la Fed o el ratio, Fed ratio, que es comparar el inverso de este múltiplo contra el rendimiento que dan los bonos de largo plazo. Bueno, pues hagamos esa comparación. El inverso de 28,4 es 3,5%. Eso quiere decir que, en general, el rendimiento que están ofreciendo las acciones americanas a estos precios es de un 3,5% anual. Es muy simplificado esto, pero más o menos es lo que se puede interpretar. Entonces, comparemos este rendimiento contra el rendimiento de los bonos del Tesoro americano, por ejemplo, a 10 años. Está el 4,20. Oye, pues te conviene más invertir en bonos del Tesoro al 4,20 sin ningún riesgo
estamos en la época del dólar, ¿no? Y pues, invertir en los bonos del Tesoro norteamericano, pues se supone que es el menor riesgo que hay, aunque están sobreendeudados los americanos, ¿no? Pero estamos en el patrón dólar. Bueno, pues te conviene más invertir en los bonos a 10 años al 4.2 que invertir en las acciones que te ofrecen a los precios actuales un rendimiento del 3,5. Aquí deberíamos concluir con una sobrevaluación de alrededor del 20%. Pues, ¿de qué? Bueno, ya con esto, digamos, decimos, pues nada más tomé como muestra un botón, el índice está en apuros y a todas luces hay sobrevaluación. Hay otros indicadores de sobrevaluación en otros mercados. Bueno, 4.2 del mercado de bonos, de acuerdo al señor Bill Gross, quien fue uno de los fundadores de PIMCO, que pues, ha sido el principal intermediario de bonos del tesoro en el mundo. Ya no trabaja ahí el señor, hace 2 años se salió y se metió a otra, se llama Júpiter, pero pues el señor ha manifestado hace unos días que el rendimiento del 4.2 no está reflejando todavía del todo la sobreoferta que está haciendo el gobierno de Biden, por oferta de papel. Bueno, pues precisamente, si el gasto electorero del señor Biden está generando un déficit fiscal del 7% del PIB, pues eso quiere decir que el gobierno americano se está endeudando. Y para endeudarse emite en exceso bonos del tesoro. Y para el señor Bill Gross, un, uh, un rendimiento real del 1%, 4.20 a 10 años, contra una inflación del 3.2, el último dato de inflación, usted da un rendimiento real del 1%, para la oferta que hay, le parece totalmente insuficiente. Es decir, lo que está diciendo el experto en bonos del Tesoro es que ante la sobreoferta de bonos, el precio de los bonos debería ser más alto, más bajo, y por lo tanto el rendimiento que deberían de ofrecer debería ser más alto en términos de la inflación que hoy tenemos, ¿no? Entonces, hay también una sobrevaluación del mercado de bonos. Entonces, ¿de qué va a depender, en resumidas cuentas, si los mercados continúan en la fiesta o se da una corrección? Pues va a depender de los datos de inflación. Este Viernes Santo vamos a tener nuevos datos de inflación. A mí me parece que el riesgo de que vayan saliendo, no nada más esta vez, sino en los siguientes meses, datos altos de inflación, pues pueden provocar que los mercados de repente digan, ya, pues hasta aquí se acabó la fiesta y la Reserva Federal va a tener poco margen de maniobra para estar bajando. A lo mejor esta estimación de 3 reducciones no se va a lograr y entonces se podría dar una corrección que podríamos estimar por lo menos en un 20%. O sea, no es menor, ¿no? En los mercados accionarios. Pero pues eso te llevaría de la mano a que se descomponen todos los activos, ¿no? Si has visto al Bitcoin en $72,000 por unidad, bueno, pues a lo mejor en una corrección la ves abajo de 60,000, ¿no? Y pues puedes ver también ajustes importantes en las bolsas de todo el mundo y podrás ver también pues un peso mexicano que también tenga una corrección.